Les saludamos desde la Roca Community en Essen, Alemania. Actualmente hay 195 naciones reconocidas internacionalmente en el mundo. Cada nación tiene su propio lenguaje, costumbres y cultura que la hacen única. En Latinoamérica existen hoy en día 20 países. Cada uno tiene su propia cultura, y a pesar de que en la mayoría de ellos se habla el idioma español, tenemos diferentes acentos, modismos y expresiones que nos hacen distintos y particulares. La Biblia enseña que es Dios quien dispuso que existieran diferentes idiomas, naciones y culturas. Una verdad gloriosa revelada en las Escrituras la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 4, donde dice que al final de los tiempos todas las naciones adorarán al Señor cuando sea manifestado finalmente su reino. Y en Apocalipsis 21, versículo 26, dice que las riquezas y la honra de las naciones será traída a los pies del Señor. Sin embargo, por encima de la realidad manifestada en lo natural sobre la existencia de las naciones, las Escrituras nos enseñan que espiritualmente existen solo dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Lamentablemente, muchas de las expresiones culturales de las naciones están influenciadas por el reino de las tinieblas y contaminadas por el pecado. Pero por otro lado, existe también la cultura del reino de Dios, que se manifiesta cuando los redimidos permitimos que nuestra mente y nuestra conducta sean renovadas por su palabra y nos empezamos a comportar de manera diferente a las costumbres de las naciones. Cuando los cristianos manifestamos un comportamiento distinto al del mundo y las personas pueden ver que hay una manera diferente de vivir, estamos trayendo el reino de Dios a la tierra. ¿Cómo podemos conocer cuál es la cultura del reino de Dios? Por lo general, las costumbres y maneras del mundo conllevan a exaltar al hombre por encima de Dios. En cambio, los principios del reino de Dios se revelan a través de su palabra y están motivados por el amor de Dios y la búsqueda de su gloria. Hoy vamos a dejar que algunos pasajes de las Escrituras nos aclaren cómo se manifiesta la cultura del reino de los cielos. En Efesios 5, versículos del 1 al 5 dice así: Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. En Mateo 20, versículos 25 al 28, Jesús enseñó lo siguiente: Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Por último, en Colosenses 3, versículos del 8 al 14, dice así: Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, ser siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia.
Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Somos llamados a manifestar el reino de Dios en la tierra, y esto lo hacemos a través de la proclamación del mensaje del Evangelio, pero también reflejando un estilo de vida diferente. De esa manera cumpliremos el mandato del Señor en Mateo 5, versículos 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Les esperamos en un próximo devocional de La Roca Community para las Naciones.